Como veis, el tema que nos trae hoy es el área de previsión de demanda y muy en concreto el área de Sales and Operation Planning. En este caso, dentro de la propuesta, la oferta de valor que aporta Oracle de Mantra. Mi nombre es José Manuel Rojo, trabajo en Oracle en el área de consultor de ventas de las aplicaciones de Supply Chain Management. Y como veremos a continuación, pues el tema de Mantra es una pieza más dentro de toda la solución que tenemos como propuesta para el Value Chain Planning, ¿sí? Entonces, tengo por delante muchos puntos, son muchas láminas, pero son láminas de concepto que si bien veréis que aparece mucho texto, os haré hincapié en los puntos principales, vosotros ir tomando nota por si hay alguna pregunta en concreto para luego volver a ellas. Y bueno, está calculada para aproximadamente 1 hora y solo dependerá de vosotros con las preguntas la que nos extendamos un poco más para aclarar algunos puntos, ¿sí? Entonces, lo primero que os quería comentar es que dentro de la solución de valor de Oracle están todos los módulos que englobamos con el nombre de Value Chain Planning. Si veis dentro de la rueda, todos estos nombres que aparecen allí son productos componentes de la solución Value Chain Planning. Si veis a la derecha, aparece varios de ellos que tienen la palabra asociada de demanda. Demand Signal Management, Demand Management, Trade and Promotion Management. Todos ellos están dentro del grupo de Oracle de Mantra. ¿De acuerdo? La idea es trabajar en esta hora qué es lo que hace de Mantra, qué es lo que puede llegar a ser de Mantra y también focalizarnos como proceso de negocio en lo que llamamos el Sales and Operation Planning. Entonces, para comenzar, os quería comentar que, bueno, la primera pregunta que se nos hace es ¿qué es el Sales and Operation Planning? Y no he encontrado mejor forma que representarlo que una mesa con una gran interrogante donde se plantea la necesidad de saber qué vamos a hacer. Tenemos que planificar el negocio, tenemos que planificar la industria y la interrogante de qué vamos a hacer es Sales and Operation Planning. Dentro de Sales and Operation Planning, y para entrar en materia, quiero aclarar 2 puntos. La previsión de ventas, la demanda, y lo que es planificación de demanda. Cuando hablamos de previsión de ventas, y me perdonáis que utilice la palabra previsión, pronósticos, forecast, porque si bien son sinónimos, la veréis durante la presentación, que en algunos casos digo forecast, en otros momentos digo previsión, pero estamos hablando de lo mismo. Es la incertidumbre de cuánto voy a vender o la incertidumbre de cuánto me van a pedir. Básicamente la demanda es saber cuánto me van a pedir de un producto en un lugar en una fecha determinada. Planificar la demanda va un poco más allá. Una vez que ya tengo la previsión, planificarla es cómo organizo toda la empresa para acometer ese objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que necesitamos hacer una previsión de demanda, necesitamos tener un objetivo y luego pasaremos al siguiente punto, que es planificarnos entre todos los departamentos para cumplirlo. Pero también tenemos que saber que la previsión lleva inherente un error. Nadie sabe al 100% lo que va a ocurrir mañana. Nadie tiene la certeza al 100% de cuánto va a ser la demanda de un producto en una localización a una fecha determinada. Lo que sí podemos ir apuntando es que al valor que demos tengamos un menor error. Y al tener un menor error, nuestra planificación de demanda va a ir ajustada en costes, en tiempo y en certidumbre para acometer ese objetivo.
Una vez que tengo mi mesa con mi gran interrogante de lo que es Sales and Operation Planning, comentaros de que sobre ella se pone el plan. Tenemos que hacer un plan para que la empresa funcione, saber cuánto vamos a comprar, cuánto vamos a fabricar, qué tenemos que enviar a los centros de distribución. La idea es adelantarnos al mercado, no podemos esperar a que nos pidan el producto, que nos haga la demanda, y luego empezar a fabricar, o en el caso de una empresa pura de distribución, pues ejecutar la orden de compra para suministrar el producto. O sea, tenemos que adelantarnos. Y para adelantarnos tenemos que crear un plan que sería el plan de nuestra cadena de suministro. Ahora bien, los participantes principales en este Sales and Operation Planning es, como su nombre lo indica, la gente de ventas, la gente de marketing, por supuesto la dirección general. Dependiendo de la industria o de la empresa, pues tendremos inclusive el perfil o rol de alguien dedicado exclusivamente a armonizar este proceso, lo que sería un Sales and Operation Planning Manager. Y luego tendríamos la gente de Supply Chain. Bueno, aquí englobamos Supply Chain como la gente de distribución, la gente de fábrica, la gente de aprovisionamiento, que dependiendo del negocio, pues pueden estar focalizados más en el área de distribución o más en el área de fabricación. Depende de la industria, hablo en general. Para crear el plan, esta gente se pone de acuerdo. Se pone de acuerdo y quedan en una cifra para un producto, para una fecha. Por lo general no se dicen fechas, sino se dicen periodos. Vamos a vender tanto de este producto, estimamos que nos van a plantear una demanda de X unidades de este producto, en esta ubicación o zona o país, para un periodo correspondiente, un mes, un trimestre, una semana. Uno de los participantes de Sales and Operation Planning es las previsiones calculadas, el forecast puro y duro. Es el análisis estadístico de toda mi historia de venta que se extrapola a futuro de forma de tener una cifra matemáticamente calculada que me sirve de punto de partida. Hay muy pocas industrias donde la demanda viene inherente a lo que está ocurriendo a pie de punto de venta. En otras palabras, por lo general, las empresas cuentan con unos históricos de cómo han evolucionado sus ventas o su demanda, con lo cual a partir de allí hacemos el cálculo de las previsiones. Como veis en esta mesa, las previsiones calculadas son un participante más. Estas previsiones calculadas, en este caso, es Oracle de Mantra, que es quien se encarga de calcular las previsiones, pero también se encarga de organizar todo el proceso de Sales and Operation Plan. También tenemos la gente de finanzas, que en algunos casos aportan o ofrecen restricciones a este proceso. Y luego tenemos otros participantes. Y digo otros que se pueden extender a clientes, otros partners de negocio, proveedores, la gente de desarrollo de nuevos productos, todos aquellos que puedan aportar información de lo que está ocurriendo en el mercado para que me sirva a mí de input y generar un plan de demanda óptimo, ideal, con el menor error posible. A partir de ahora me voy a concentrar en lo que son las previsiones calculadas, lo que hace Oracle de Mantra. Y para esto, comentaros que dentro de los puntos que vamos a cubrir, y los voy a desglosar en 3 grandes áreas, deciros que Oracle de Mantra cubre todos los procesos de lo que es la generación de la planificación de demanda y todo lo que es la armonización del proceso de Sales and Operation Plan. Digamos que las 3 grandes áreas de gestión de Oracle de Demanda son calcular las previsiones, crear el consenso de las previsiones, el Sales and Operation Planning, y
se apoya en una tecnología y en unas estadísticas para acometer este objetivo. Todos los puntos que veis a la derecha los veremos durante los próximos 40 minutos y luego volveremos a esta lámina para aclarar las fortalezas que tiene Demantra en todo este proceso. Entonces, lo primero es que os voy a comentar es que Oracle Demantra se comporta como una hoja de cálculo, como un Excel, donde tengo mis columnas o series con mis datos históricos y a ellas voy agregando columnas o series calculadas, en algunos casos el forecast como tal, o con cálculos o fórmulas que quiera en algún momento agregar. Por ejemplo, puedo agregar una columna que sea el precio del producto, puedo agregar una columna que sea el stock actual del producto. Las pantallas son configurables. Son configurables para cada uno de los usuarios roles que participan en el proceso de previsión y en el proceso posterior de Sales and Operation Planning. Y el detalle es que es mejor que una hoja de cálculo porque la información que reside en Demantra, en ese cubo, en ese data warehouse de información, como dato existe una sola vez. No son datos o valores replicados en múltiples hojas de cálculo. Son vistas del dato único con la presentación de una hoja de cálculo. Pero cuando estoy viendo un dato, todos los usuarios que se conecten al sistema estarán viendo el mismo dato. O si no están viendo exactamente el mismo dato, están viendo el resultado del valor o de ese dato. También Demantra sirve como herramienta para gestionar todo el proceso y se apoya en workflows que ayudan a que el proceso fluya de una forma controlada. Lo principal que hace Demantra es calcular las previsiones. Las previsiones se calculan siguiendo unos métodos. ¿Cuáles son las claves de Demantra y qué es lo que lo diferencian de otros sistemas? Que por lo general, muchos de los sistemas que hay en el mercado trabajan con lo que se llama el modelo Best Fit, el que mejor se ajusta. Utilizan N modelos matemáticos, hacen un barrido de la historia y al método que tiene el menor error lo seleccionan como ganador. Pero si vemos en este gráfico, en el que está abajo, vemos que los históricos pueden reflejar mucha información, como estacionalidad, tendencia, patrones cíclicos, pueden haber elementos o información de outliers, datos que son mentirosos, que no nos valen para nuestros cálculos, y basar todo esto en un único método que tenga el menor error, pues ayuda, está bien, pero no es suficiente. De hecho, la mayoría de los ERPs que cuentan con herramientas de previsión trabajan con Best Fit. En el caso de Mantra, trabaja con Bayesian Markov. Y Bayesian Markov lo que hace es que trabaja múltiples modelos, pero los pondera. Si mi patrón tiene una tendencia a la alza, pues utiliza una ponderación de un modelo que analiza tendencias. Pero si dentro de una parte de los datos históricos hay ciertas secciones con una marcada estacionalidad, para esas secciones utiliza un modelo que se ajusta mucho mejor a los patrones de estacionalidad. Y así combina varios de ellos. También decimos que es un PhD de estadística en una caja porque él se autorregula. No es necesario saber de estadística para operar Demantra. Es cierto que tienes todos los parámetros a la vista para ir ajustando o afinando, pero en realidad el sistema se autogestiona utilizando de esos múltiples modelos los que mejor sirven para cada uno de los productos, porque no todos valen para todos los productos, y dentro de estos la ponderación ideal, que puede ir cambiando en el tiempo.
También el cálculo de las previsiones se hace siguiendo una parametrización bajo una funcionalidad llamada Forecast Tree, el árbol de previsiones, que 2 3 láminas más adelante los explicaré un poco con detalle, ¿sí? Y por último, comentaros que las previsiones calculadas en Demantra siguen patrones o tienen en cuenta efectos causales. Y en las próximas láminas os comentaré qué es esto de efectos causales. Brevemente es deciros que es información extra, más allá del dato puro de la historia de venta o de demanda que tenemos en el pasado, pues son informaciones extra, como por ejemplo el clima, la población, precios, mes, día de la semana, elementos extras, muchas veces no cuantitativos, sino cualitativos, etiquetas que me reflejan un evento y que pueden ser significativos a tener en cuenta a la hora de generar las previsiones. Siempre se ha dicho que hacer previsiones es como conducir un coche viendo por el retrovisor. Pretendes adivinar el futuro, calcular ese objetivo, pero viendo por el retrovisor, viendo la historia. Si a la vez de ver la historia, que son los datos de demanda o ventas que tengo, veo eventos causales y los aplico al futuro, me ayudan no solamente a ver por el retrovisor, sino a ver en determinados momentos hacia adelante. Y ya luego buscaremos un poco mejor esta analogía que os quería presentar. Luego, como metodologías de previsiones, comentaros que dentro de los diferentes sistemas que hay en el mercado, hay diferentes técnicas de previsiones. Unas están basadas en elementos subjetivos, otras en elementos objetivos, que son bases de datos, basadas en datos, históricos de venta, históricos de demanda. Dentro de estas están las estadísticas y las no estadísticas. Dentro de las estadísticas están las que aplican extrapolación, que serían siguiendo unos métodos estadísticos. Y luego estarían las que están basadas puramente en eventos causales. Una extrapolación, perdón, un método estadístico, una técnica estadística para determinar, no sé, me invento un ejemplo ahora, si un volcán tiene la probabilidad de que entre en erupción, pues me tengo que remitir a eventos causales o a elementos como temperatura, condiciones climáticas, etcétera, etcétera, que me dan una probabilidad de que eso ocurra. Los métodos estadísticos están basados en datos y son por extrapolación. A partir de aquí, hay quienes aplican un solo método, que son el best fit, o los que aplican múltiples métodos. Pero muchos de los que aplican múltiples métodos, en realidad están aplicando un único método, porque se están quedando con el best fit, con el que mejor se ajusta. Dentro de los de múltiples métodos están los sistemas expertos, que son prácticamente hechos a medida para un negocio. Y luego tengo Bayesian, que es eventos causales aplicados a múltiples métodos. ¿Sí? Y es donde está Demantra. Demantra utiliza múltiples métodos combinados y ponderados y a su vez eventos causales que buscan correlación con esos datos para poder aplicarlos a futuro. Y fijaos si es diferente Demantra a la gran mayoría de productos que hay en el mercado que solo siguen una línea dentro de estas técnicas. Entonces, como ejemplo, os pongo esto. Fijaos que abajo tenemos los meses del año, tengo la historia de 3 años, 36 meses, luego tengo el mes de enero del siguiente año. Vemos que hay un patrón que más o menos se repite y hay unos picos de demanda en cada uno de los años. Lo curioso es que en el primer año de historia, el pico ocurre en el mes de abril
en el segundo año en el mes de febrero y en el tercer año en el mes de marzo. La tendencia como tal es un poco a la baja, sin embargo, en estos picos se nota otra tendencia. ¿Qué hace cualquier sistema? Aplica N métodos, selecciona el que mejor se ajusta y lo lleva a futuro. Pero, ¿cuál es el promedio? No solamente en valor, en número, en cantidad de demanda, sino en fecha. ¿Qué tenemos como promedio en este caso? Pues si ese pico de demanda ocurre en abril, luego en febrero y luego en marzo, pues el promedio lo más normal es que ocurra en marzo. Porque entre las fechas de febrero, marzo, abril, pues la mitad está en marzo. Y mi sistema muy bien calcula todo esto para el mes de marzo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre ahora? Que mi empresa es una empresa que se dedica a fabricar velas y básicamente sus picos de demanda ocurren en la fecha de Semana Santa. Y por eso veis que en la historia, en un año, la Semana Santa fue en abril, como ocurrió este año, por cierto. En el siguiente año fue en febrero y en el siguiente año fue en marzo. Entonces tenemos un pico de demanda asociado a un evento, que es la Semana Santa, pero que varía año a año. En Demantra podemos señalar estos picos de demanda a ese evento causal llamado Semana Santa y luego, a futuro, decirle al sistema, para este año, la Semana Santa caerá en febrero. Con lo cual, aplica la estadística para los valores, pero ten en cuenta la correlación del evento, porque será cuando ocurra en el evento cuando tendré el pico de demanda. Con lo cual, Demantra está calculando estadísticamente los valores, está ponderándolo en métodos, con lo cual el error es mucho menor que si utilizase un best fit, y a su vez está aplicando el evento causal, con lo cual está afinando en el momento en que va a ocurrir con mayor certeza esa demanda. Si me remitía a mi cálculo en frío, me daba que el promedio era para marzo, pero como tenga mi producto para marzo y la Semana Santa haya ocurrido en febrero, he perdido el tren. He perdido la oportunidad de tener el producto a tiempo. Es muy importante gestionar eventos causales dentro de la previsión. Luego, a partir de allí, estarían otros elementos y estaría el curso normal de los diferentes métodos para el resto de los meses, en el caso del cálculo. Entonces, como veis, Demantra utiliza estas analíticas Bayesian-Markov, que son en realidad muy avanzadas, entre ponderados y efectos causales que me ayudan a tener una previsión de demanda con un menor error. Y el error, cuanto menor es, implica menores stock, menor obsolescencia, mayor nivel de servicio. En definitiva, una rentabilidad mucho mayor en mi negocio si mis previsiones funcionan con un error mucho menor. Luego Demantra, aparte de calcular estadísticamente los valores, tiene funcionalidad para avanzar en este proceso. ¿Qué pasa cuando calculo las previsiones a nivel de cada SKU? Pues que en mi empresa, pues como en el ejemplo anterior, que era solamente una empresa que fabricaba velas, pues generalmente las empresas fabrican muchas familias de productos, varios tipos de productos, inclusive a mercados diferentes, con utilidades diferentes, y no todos se aplican con los mismos efectos causales y bajo las mismas métricas. En Demantra es posible construir a cada uno de los artículos múltiples jerarquías. Jerarquías que pueden ser físicas o virtuales.
Y estas jerarquías no solamente están dadas por el artículo o hacia el artículo, sino que puede haber también jerarquías aplicadas a las localizaciones o a la ubicación de la demanda. O sea, tengo jerarquías como punto de venta, ciudad donde se genera la venta, zona que agrupa varias ciudades, un estado, una comunidad autónoma, un país, ¿sí? Pero también tengo a nivel de ubicación canales, tipos de canales de venta, elementos que son más virtuales, pero que no dejan de ser jerarquías. Este tema de la jerarquía es muy importante, porque Oracle de Mantra aplica el cálculo de las estadísticas al más bajo nivel, a nivel SKU, a nivel ubicación y fecha a fecha. Y eso nos da una cantidad ingente de combinaciones. Le llamamos combinación a la dupla entre ubicación SKU. Si en mi negocio coloco un producto a nivel de centro comercial tienda, mi nivel más bajo de demanda será la tienda y el nivel más bajo de venta será el producto SKU, el producto de venta, ¿no? Con su presentación. Pero ¿qué pasa? Los productos pues van agrupados en familias y a su vez en grupos de familias. Como os comento, a nivel de ubicaciones están los productos por tienda, luego por zonas, luego por ciudades, luego por... ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo calculo las previsiones al más bajo nivel, voy a ir a un detalle muy fino, pero que en algunos casos puede ser que no tenga suficiente historia, que por X elementos en el pasado una tienda cerró por remodelación y resulta que durante 2 meses no tengo datos de ventas en esa tienda, y si la tengo en la tienda adjunta, con lo cual cuando bajo a mucha granularidad, puede ser que me encuentre con datos que no son del todo estadísticamente óptimos. Lo que hace de Mantra con su Forecast Tree es lo siguiente. Por ejemplo, tengo tengo un producto que tiene 3 colores, 3 productos finales que se venden. Y estos pertenecen a la familia producto A. Imaginaos que de Mantra hace un barrido de la historia y calcula las previsiones para el producto A blanco, perfecta, para el producto A en color negro, perfecta, pero en el color azul tiene unos datos que son outliers y tiene unos datos missing por sistema, por los puntos de ventas, por lo que sea. ¿Qué hago en esos casos? ¿Me invento el dato? De Mantra lo que hace es que para dar una previsión errónea o con mucho error, lo que hace es que se apoya en subir de nivel, en ese forecast tree, en ese árbol de previsiones, sube de nivel los datos del producto A, en este caso de los 3 colores, y los agrupa a la familia. Y calcula las previsiones a nivel superior. Con lo cual, el error tiende a ser mucho menor. Una vez que lo obtiene, lo desagrega a los niveles inferiores. En el caso del producto A blanco y producto A negro, ya tengo los datos estadísticos a su nivel, pero en el caso de producto A azul, no. Pero si viene de la familia, porcentualmente puedo hacer una desagregación. Y esa desagregación puede ser basada en promedios, en porcentajes históricos. Si usualmente del A vendía 30%, luego 30% y del azul un 40%, pues para los datos que se pierden y afinar la curva de previsiones, el sistema sube de nivel, calcula un buen forecast y luego baja desagregando con una proporción histórica. Bueno, de hecho aquí hay varios métodos de desagregación. Varios tipos de fórmulas y siguiendo datos históricos con diferentes horizontes o siguiendo un patrón o fórmula que da el propio usuario. Pero lo importante ahí es que es una gestión inteligente. No me voy a los niveles superiores, donde las previsiones es más fácil de calcular y los errores menores. No me voy a las de más bajo nivel, sino que me adapto a diferentes niveles. Y es la gráfica un poco de la derecha. Dentro de todo mi árbol, digamos que de Mantra hace un forecast split. En algunos casos, que son la rama de la izquierda, se va a detalle porque los datos históricos son muy buenos. Y en otros casos, el nivel en donde es calculado
el nodo donde es calculada la previsión, va a mayor nivel. Y esto es muy potente. Es muy potente y aquí os pongo pantallas de donde se parametriza y donde se definen la secuencia que tiene que seguir de mantra dentro de ese árbol de previsiones. Luego, de mantra, en todo este tema de jerarquías, puede asignar atributos a los productos. Con lo cual, podría estar hablando de un producto de alimentación, por ejemplo, basado en chocolate. Tengo las galletas de chocolate, los helados de chocolate, las barritas de chocolate. Con lo cual, a estos productos yo le puedo dar el atributo a chocolate. Y hacer previsiones no basadas en productos, sino basadas en el atributo. ¿Qué pasa con todo lo que es chocolate? ¿Cuáles son las previsiones? ¿Cuáles son las previsiones estratégicas, tácticas u operativas? Basándome en atributos, puedo determinar cómo se van a comportar familias y afinar el margen de error cuando bajo a nivel producto final. También esto es muy interesante a nivel dirección general, porque tanto para marketing, para ventas o para la generación de nuevos productos, pues nos puede dar tendencias de cómo se están comportando mis productos. Si yo veo que los productos dietéticos van a la alza y los ecológicos van a la alza, pero los de chocolates oscuros no, pues ayuda a que el negocio, los canales de venta, marketing en general, afinen en este sentido. Y es muy importante. Hay empresas donde los productos como tal no son un código, son un atributo, representan algo. Y es muy importante para ellos, luego veremos un ejemplo, el poder hacer gestión por atributos. Luego está la planificación de nuevos productos. Cuando lanzo un nuevo producto al mercado, ¿qué hago si no tengo previsiones? En Demantra podemos llevar 3 métodos para calcular esas previsiones de nuevos productos. Hacer chaining, que es basar la historia, una pseudo historia de 2 productos similares. Hacer el shape modeling, saber que para un tipo de producto en una familia tiene una curva de lanzamiento X. O hacer forecast basado en atributos, que es el más sofisticado, digamos. Como veis, en estas shape de demanda de nuevos productos, pues Demantra puede aplicarlos. Veis el segundo caso, inclusive con picos donde se pueden anular, y lo que son las barras verdes sería la curva o shape del lanzamiento de nuevo producto que propone Demantra, basándose en 2 casos anteriores, que no son exactamente el mismo producto, sino de similares. Luego, para temas de promociones, para temas de injerencia del mercado por diferentes actividades que ocurren en el mercado a nivel de competencia, pues el poder trabajar todo el tema de previsiones o incentivos de venta, Demantra trabaja diferentes esquemas o plantillas para ir desglosando el por qué están ocurriendo las cosas. O sea, en otras palabras, no solamente aplicar el cálculo del baseline, del forecast, y un incremento, sino desglosar en el incremento qué es lo que está ocurriendo por canibalización, qué es lo que está ocurriendo por efecto de promoción, el efecto pre y el efecto post promoción, qué es lo que está ocurriendo a largo plazo tendencia, por efectos de competencia. Todos estos esquemas se trabajan en Demantra en un nivel más avanzado, pero que se pueden llegar a ello. Luego están las industrias que no tienen un producto final como tal. No hacen la típica barra de chocolate, 30 gramos, con una presentación X. Sino que hacen un producto que es configurado. Hay industrias que hacen productos bajo pedido, entre comillas, como por ejemplo en el mundo de la informática, un portátil. Cuando compramos un portátil, pedimos un modelo con un procesador, con una capacidad en disco duro, con algún extra, una tarjeta gráfica, un X. Y en realidad, aunque estás pidiendo un modelo determinado, siempre estás pidiendo una configuración de ese producto. Cuando vas a ver la historia, no puedes ver la historia solo del modelo. ¿Cuánto he vendido del modelo A para calcular la previsión? Sino tengo que ver el detalle de cómo salió a la venta o cómo fue pedida la demanda de ese producto con su configuración. Y hay empresas, como por ejemplo sector automotriz, inclusive en el sector industrial,
donde el cliente pide el producto con una configuración y se fabrica con esa configuración. Y a mitad de camino no se puede cambiar la configuración porque está hecho expresamente con esa configuración para ese cliente. Entonces, para estos casos, Demantra tiene la capacidad de trabajar todo lo que es demanda dependiente e independiente, trabajar el desglose de las listas de materiales, trabajar los ratios de históricos, de proporciones, cuántas veces ocurría que mi portátil salía con un disco duro de 500, cuántas veces con 300, etcétera, etcétera. Y es una gestión muy importante, depende de qué industrias, que basan sus productos en configuración. Luego, otro elemento importante es el cálculo del safety stock. Una vez calculadas las previsiones, desglosar esto para calcular un stock de seguridad dinámico es importantísimo en la gestión de almacén y en la gestión del nivel de servicio. Demantra tiene todas las herramientas de cálculo e inclusive, como se comporta como una hoja de cálculo más, poder hacerlo. Y entonces, para resumir, lo que pretendemos con Demantra es pasar de previsiones calculadas de un modo sui generis a calcular la demanda de una forma única y luego, ahora lo hablaremos, de trabajar la demanda de una forma consensuada bajo un Sales and Operation Plan. Yo, para dar un vistazo de producto, os muestro Demantra. Fijaos, aquí a la izquierda tengo un árbol donde me representa un centro de distribución o canal, unas familias de productos y unos productos. Veis que se comporta como una hoja de cálculo, con mis columnas, con mis datos, con gráficos asociados a estos datos. Puedo tener varias hojas de cálculo dentro de mi rol usuario. Y en concreto, lo que quería mostraros es que el sistema no trabaja como si fuesen hojas de cálculos desagregadas, sino que trabajan contra una base de datos, un único modelo, un único cubo a explotar, con lo cual, si os fijáis, yo tengo aquí en mi ejemplo dos monitores de dos tamaños. Todo lo que veis aquí como histórico es la historia de demanda y a partir de esta fecha es la historia, perdón, es la previsión, lo que sería la previsión calculada, el baseline del forecast, hay simulación, inclusive hay un final forecast, ¿sí? Hay elementos de aprobación, pero lo que quería mostrar rápidamente es que cuando trabajo o ajusto mis valores para hacer simulaciones o para calcular una nueva previsión que esté más ajustada a lo que está ocurriendo en el mercado, ese dato está disponible y replicado a todos los usuarios. Supongamos que el usuario A está viendo en su gráfica los dos monitores a detalle, el de 17 y el de 19 pulgadas. Y el usuario B, que es el jefe de ventas, ve solo la familia monitores. Fijaos que el dato histórico de 24 lo voy a cambiar a 35 para el de 19 pulgadas y para el 17 lo voy a cambiar en este caso a 45. Vamos, 46. Estaríamos hablando de 81. Fijaos que en el momento en que yo asigno estos datos a estos niveles, en la vista que ve los monitores, veis que aparece el total de 46 y aquí aparece la cantidad en blanco, en cero. Cuando refresco los datos, un refresco que estoy haciendo ahora manualmente para que se vea el ejemplo, aparece el 81. Aparece la agregación de los valores inferiores. Y así a toda la cadena, así siguiendo todo el árbol. Familias, subfamilias, grupos, canales de ventas, localizaciones, a todo. Si el cambio lo hago a nivel superior, porque cuando subo de nivel lo que hago es sumar, pero cuando bajo tengo que desagregar proporcionalmente. Supongamos que en vez de 81 sean 100. Pues cuando me voy a ver los detalles por cada uno de los monitores, recordáis que estaba 35 y 46. Fijaos que el dato histórico era de 22 en un caso y de 24, muy similares, digamos que era un 49% para uno, un 59%, 51% para el otro.
cuando refresco mis datos, cuando refresco la vista, veis que ahora para uno de ellos es 51 y para el de 17 pulgadas, 49. Suma las 100 unidades que había puesto a nivel superior. Entonces, todos los usuarios que participan en Demantra, sin importar los niveles en que estén trabajando, están afectando o desafectando el dato final. Por supuesto que aquí hay que poner orden, y es la parte importante que tiene Demantra, trabajarlo de forma colaborativa para que todos los usuarios, en sus momentos determinados, apliquen los cambios correspondientes y luego se aprueben, para que eso pase a ser un forecast consensuado y luego un plan de demanda. Podemos seguir agregando gráficas, columnas, tendría aquí todas las hojas de cálculos necesarias por familias, por producto. En realidad es muy sencillo. Fijaos que aquí estoy viendo por canal y familias de producto, aquí la estoy viendo por canal, familias de producto y producto final. Y como veis, los usuarios, y esto con los permisos que se gestionan en Demantra, pueden cambiar la presentación de las vistas e inclusive pueden cambiar las columnas. Aquí tendría todas las columnas que se agregan, aquí tendría las series de tiempo. Yo quiero ver los datos por semana, por mes, en grupos de 2 semanas, mitad de año, día a día. Las agregaciones, fijaos en los árboles que os comentaba, tanto de localizaciones, que son estos, como de producto. Puedo tener tantos como necesites y trabajar en paralelos. Y luego el tema de las excepciones y el tema de la presentación, que no quiero verlo por organización, producto y artículo, que lo quiero ver por artículo, organización. Y quizás inclusive dentro de artículo, organización, voy a quitar organización. Solo voy a dejar producto, artículo, familia, artículo, y lo voy a ver. ¿Sí? Ya lo tengo. Artículo, y dentro de los artículos, la presentación de la organización y la familia. Es otra forma de ver los datos. Continuando con nuestra presentación, dejo a un lado el producto y luego me remito a él en el caso de ir afinando. Quería comentaros que Demantra comienza con un portal donde tengo todas mis hojas de cálculo, donde tengo todas mis tareas y donde puedo tener indicadores de negocios asociados para luego trabajar en cada una de las hojas de cálculo. Lo que se pretende es que esa mesa de trabajo sea una mesa de trabajo colaborativa y se puedan agregar indicadores que son inclusive indicadores en tiempo real, porque cada vez que dé el botón de refrescar, pues estaré viendo el último dato. Pero pensar que pueden ser datos KPIs, no solamente de datos históricos, sino KPIs del forecast, KPIs a futuro. Luego, hablando de Sales and Operation Planning, ya más en detalle, comentaros que es, aparte del plan estadístico que vemos aquí, ¿sí? ¿Veis aquí el plan estadístico? Que es el que calcula Demantra, agregar diferentes participantes, ventas, marketing, el plan consensuado, un presupuesto que viene de finanzas, y luego analizar la aportación de cada uno de ellos para quedar en un plan consensuado. A todos estos, la idea es trabajar, así como veíamos ahora en el producto, de forma de que cada uno de los usuarios tenga sus hojas de cálculo, e instaurar unas hojas de cálculos que generen el consenso. Y por debajo trabajaría el workflow de Demantra de forma de poner orden. Y cuando digo poner orden me refiero a que si ventas y marketing tienen que dar sus números finales,
Pues para tal fecha, para el ciclo semanal, el día martes, cada uno de los departamentos tiene que dar los números. ¡Pam! Y el workflow verifica que se hayan dado los números. Si no se han ajustado los números, manda un email. Por favor, departamento de marketing, tienen que ajustar los datos. Llega el día miércoles, no están los datos, pues cojo estos datos como definitivos, etcétera, etcétera. El workflow va ayudando a orientar el proceso, también a generar alarmas o excepciones. El cálculo de las estadísticas me dice que el valor es 100, ventas dice que 120 y marketing dice que 60. A ver, márgenes de error, diferencias entre los participantes, todos ellos se pueden agregar como secciones dentro del workflow para que me genere alertas. ¿Sí? Luego, comentaros que cada participante ve sus planes y lo más importante es que a los históricos, a cada uno de los participantes de Mantra le puede dar una historia de su precisión, con lo cual digamos que empieza a ponderar en el cálculo del consenso, que el consenso puede ser definido en una mesa de reuniones como un valor, ¿de acuerdo? Pero también puede ser calculado por Demantra, y lo que hace es que a los participantes que en la historia han tenido mejor acierto, pues le va dando mayor peso a ese consenso, a ese plan consensuado. Todas las hojas de cálculo, como os comenté, están alineadas. Marketing ve sus hojas de cálculo con unos datos, ventas los ve con otro, en unos casos se representan las promociones, en otros casos las agrupaciones de promociones, pero todos ellos reconciliados, todos ellos apuntando al único dato final y consensuado. Los workflows que ayudan al negocio y el buscar de forma, digamos que rentable, porque podríamos incluir la generación de presupuesto del proceso de Sales and Operation Plan. ¿De acuerdo? Son más pantallas, con más detalles que os dejo en cada una de las láminas, donde explican el proceso de Consensus Planning y su automatización. Una vez que tengo el consenso, también saber que Demantra puede adquirir información de otros elementos, lo que llamamos conocimiento del mercado. ¿Sí? Todo lo que serían métricas o valores de mercado que dan empresas tipo Nielsen, que pueden ayudar a generar un consenso. Estas también pueden ser incorporadas y a su vez pueden ser trabajadas como indicadores o como valores o aplicarse a diferentes fórmulas dentro de Oracle de Mantra. Pero hay una parte interesante que os quería comentar, que es esta pantalla que veis del lado derecho, que es de Strategic Network Optimization, que es otro de los productos Value Chain Planning, pero encargado de hacer todo lo que es la planificación de aprovisionamiento, producción y distribución en una cadena red logística. Lo que sucede es que cuando pongo a trabajar los dos en conjunto, puedo pedirle en mi consenso a la gente de marketing que dé un valor, a la gente de ventas que dé un valor, pero a la gente de operaciones, a la gente de fábrica, a la gente de distribución, a la gente de aprovisionamiento, le puedo pedir que me den no sus valores como previsiones, sino que me den sus condiciones. ¿Cuánto puedes trabajar este mes? ¿Ha fallado una máquina? Solo dispones de una línea. Hay una semana de vacaciones. La capacidad general total de este mes se reduce en un 25%. Todas estas datos pueden ser volcados a Strategic Network Optimization, calcular toda esa red de aprovisionamiento bajo restricciones reales y luego volver a Demantra y servir como elementos restrictivos a la hora de generar un plan. Os comento, la primera lámina era previsiones calculadas es una cosa y el plan de demanda es otra. Mi previsión de demanda puede ser de 100, pero este mes solo puedo hacer 60. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi planificación de demanda? Bueno, igual puede ser hacer 40 el mes anterior y luego las 60 que correspondan en el mes que toca. O sea, una cosa es la previsión basada en histórico y otra cosa es ya generar todo el plan de demanda. Y para esto, SNO también ayuda a generar estos planes ya desde una óptica
de supply chain, una óptica logística. También se puede hacer Vendor Management Inventory, recopilando los datos de mis clientes finales. En definitiva, de Mantra podemos trabajarlo como motor puro y duro de previsiones, pero también como mesa colaborativa para gestionar Sales and Operation Planning. Y por último, comentaros que también puede ser utilizado para trabajar decisiones estratégicas, para trabajar decisiones tácticas o para trabajar una gestión de eventos puramente operativos del día a día. Si a Sales and Operation Planning le agrego un participante más, que es finanzas, la ventaja que tenemos en Oracle es que contamos con toda la suite de planificación financiera de Hyperion, y esto en sincronía con Demantra, hacer lo que denominamos un Integrated Business Planning. Sería el nivel siguiente a Sales and Operation Planning. Ya no solamente hago una previsión y una planificación consensuada, sino que a la vez aplico finanzas donde doy restricciones o posibilidades como gestión económica para que ese plan se cumpla. En otras palabras, es crear un plan que financieramente sea el deseable y que operacionalmente sea el factible. Y aquí es donde apuntan las empresas. En Oracle disponemos de todo este proceso con productos Oracle. A diferencia de nuestros competidores, muchos de ellos se tienen que ir apoyando en otros productos de otras empresas e integrarlos, a conectarlos, etcétera, etcétera, para poder llegar a estos estadios de operación, a estos estadios de proceso. En el caso de Oracle tenemos lo que le llamamos el end-to-end dentro de lo que sería un Integrated Business Plan. A nivel de tecnología o músculo, hemos quedado en que Demantra es muy potente en la parte de previsiones, Demantra es muy potente en la parte colaborativa, pero todos esos datos hay que moverlos. Todos esos datos hay que publicarlos, hay que gestionarlos, y dependiendo de los tamaños de la empresa estamos hablando de una ingente cantidad de datos. La arquitectura, la tecnología en la que se apoya Oracle Demantra es tal que me permite de una forma escalada ir evolucionando hasta niveles. En un tipo de empresa prácticamente sería trabajar con una única máquina, un único servidor que hace de servidor web, donde residen todos los datos históricos, que coge de las diferentes fuentes o ERPs, hasta llegar a niveles en que puedo tener granja de servidores y en los momentos punta de cálculo utilizar los que llamamos engine blades, que son otras máquinas, ordenadores o procesadores que están agrupados a mi red, para utilizarlos en los momentos de cálculo. Si vemos tipos de clientes que tiene Oracle Demantra en el mundo, vemos empresas que facturan 20 mil millones de dólares, empresas que facturan 200 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, ¿sí?, de diferentes tamaños, empresas con 90.000 SKUs, con 70.000 SKUs, con 2.000, que se distribuyen sus productos a nivel más granular, en algunos casos de 1.000, 1.600 tiendas, en otros casos 27.000, en otros casos 435.000 puntos de venta. En este caso es prácticamente farmacias a nivel mundial, para un producto que hace equipos médicos que se venden a nivel de farmacia, termómetros, tensiómetros y todo esto. Y claro, la combinación a más bajo nivel entre SKU y puntos de venta, imaginaos los millones de combinaciones que me da. Para mover todo esto, necesitas tener un producto escalable y potente, como le llamo yo, con músculo suficiente. Ya no me vale tener un modelo estadístico que va muy bien y unas pantallas web intuitivas, sino que por debajo tiene que haber potencia. Si a eso le agrego que mis periodos cada vez los necesito hacer menores
pasar del mes a la semana y pasar de la semana al día, pues esto multiplica exponencialmente los datos a trabajar a la hora de calcular las previsiones. Y si a eso le agrego que llevo eventos causales, donde se busca una correlación, pues aumenta la gestión de cálculo. Aquí tengo casos, por ejemplo, en que uno de los clientes trabaja su runtime durante 16 horas y en otros casos durante 1 hora. En otros casos 25 minutos está hecho el forecast. Claro, en el caso de las 16 horas estamos hablando de 883 millones de combinaciones para unos time buckets diarios para N meses. 2, 3, 4 meses en el futuro. Entonces, fijaos que hay productos muy buenos en el mercado, pero que a la mínima que empiezas a meterle un poco de, entre comillas, productos, condiciones, ya no dan a nivel tecnológico. En el caso de Mantra no hay ningún problema y lo veréis reflejado en muchos de nuestros clientes, nada más por el tamaño de los clientes que tenemos. Lo cual no exime de empresas pequeñas que en un único servidor reside la base de datos y tengo toda la funcionalidad inherente a modelos ponderados, eventos causales y un Sales and Operation Planning coordinado. También puede trabajar en modo offline. ¿Qué pasa si no tengo conexión a Internet? Puedo trabajar mis cambios y luego hacer reconciliación o el refresco de esos cambios. Y luego, por daros un vistazo, estos serían los módulos básicos que hay en Demantra, que son Demand Management, Advanced Forecasting and Demand Modeling, y la combinación de ambos me permiten hacer Real Time Sales and Operation Planning o el Integrated Business Planning, que es la integración con Hyperion. También tenemos 3 componentes externos que pueden funcionar en modo standalone, que son muy específicos para Promotion Optimization and Trade Promotion Planning. ¿De acuerdo? Un producto dentro de la suite de Value Chain Planning que no es de Mantra, pero que trabaja en conjunto, es Demand Signal Repository. Como producto, ¿qué pasa cuando mi fábrica, me pongo en el caso de los chocolates, hago mis productos, vendo en 17 países, a través de N centros de distribución, y esto va a centenares de tiendas, a miles de tiendas? ¿Qué pasa? Pues que yo quiero saber no lo que me han pedido en el pasado mis grandes distribuidores. Yo no quiero ver la historia basada en pedidos de grandes distribuidores. Yo quiero ver la historia de lo que ocurría en cada uno de los puntos de venta. Si mis clientes me permiten obtener esa información, con Demand Signal Repository lo que puedo hacer es alimentar toda esta ingente cantidad de datos como pueden ser salidas o entradas de inventario, los envíos de retailer, los inventarios en transporte, las campañas, las promociones, precios en el momento de la venta. Todos ellos, Demand Signal Repository lo que hace es que captura, limpia, armoniza y analiza los datos para luego pasarlos a los diferentes módulos que los van a trabajar. Entre ellos los módulos de Demantra, Demand Planning and Sales and Operation Planning. Todos los procesos inherentes a previsiones y Sales and Operation Planning quedan cubiertos. Calculan las previsiones usando Bayesian Markov, ponderados, resultados precisos, efectos causales, infinitos efectos causales. Hay algunos de nuestros competidores que pueden reflejar en su sistema 2, 4 eventos causales. Nosotros tenemos clientes con 170 eventos causales reflejados. El sistema te ayuda a correlacionar los que realmente te impactan en las previsiones y los que no los va desechando. Pero lo importante es que tienes una capacidad ilimitada de eventos causales que no solamente aplican a nivel global, sino que pueden aplicar a nivel micro, a nivel SKU localización. El hecho de la gestión de multiunidades. Yo antes, cuando entraba en el producto, veíamos artículos y familias, pero pensar que cuando alguien de operaciones ve sus datos, quiere ver sus datos en unidades. Y cuando alguien de venta ve los datos, quiere verlo en euros o en dólares. Y cuando alguien de marketing entra, quiere verlo en unidades de punto de presentación de producto. El de fábrica lo ve en pallets, el de venta lo ve en euros y el de marketing lo ve como unidad de venta. Entonces, la gestión multiunidades, multiniveles es muy, muy potente en Demantra.
Luego la gestión del consenso, que es lo que hemos visto a través de Sales and Operation Planning, donde participan los muchos. Y la parte de tecnología, de poder trabajar ingentes cantidades de datos en esos macrocubos, con una gestión eficiente de los servidores y de los blades, web, workflow, trabajo offline. Nuestros clientes, por lo general, aportan o piden, perdón, de Demantra, el poder hacer previsiones con un menor error, es lo que se basa este proceso, poder integrarlos al negocio como tal, que no sea algo, una caja negra de un valor matemático que queda allí y ahora vemos qué hacemos con ello, que me dé soporte a diferentes iniciativas de negocio, Lean, Sigma, Integrated Business Planning, Trades and Promotion Management, etc. Y poder agregar elementos cualitativos, como es el tema de eventos causales, a la vez de gestionarlos de una forma rápida, porque lo que se trata de este negocio es que si antes podía hacer unas previsiones para un plan trimestral, yo tengo que agilizar mi proceso de forma de ir a planes mensuales para estar más cerca del mercado, y si luego lo hacía a nivel mensual, bajar a nivel semanal, y depende del tipo de negocio, si puedo bajar a nivel diario, mejor. Cuanto más cerca del mercado, mejor. Clientes, pues como veis, en muchos sectores, en muchas industrias, de muchos tamaños. Algunas marcas os parecerán muy conocidas, otras no tanto, porque tenemos clientes pequeños, clientes que han implantado Demantra en 60 días, en 90 días. Pensad que el objetivo de una implantación de Demantra no es de llegar al final de una implantación a un Integrated Business Planning, es un camino. Hoy puedo comenzar con hacer unas previsiones de unas familias de productos, mañana de todos los productos, pasado hacerlo para todas mis empresas a nivel mundial. Si es una empresa pequeña, una vez que tengo cubierto todos mis productos, ir a Sales and Operation Planning y así ir evolucionando. En general, lo que se busca es que sea un proceso que tiene su recorrido, pero que desde el primer día ya pueda dar solución a los problemas básicos. Es por eso que hay clientes que han aportado, perdón, hay clientes que han trabajado la implantación durante 2 años, pero en realidad han empezado a obtener resultados a los 2 primeros meses, con la implantación ya de los módulos, y después lo que han ido es afinando, ¿sí? Luego tenemos, bueno, como veis, tenemos clientes como Cisco a nivel mundial, Acer, IT, Garmin. En la anterior, pues, empresas del sector CPG, empresas del sector de consumo, ¿sí? Por ejemplo, esta que veis aquí, FoodJoy, es una empresa que hace productos deportivos para diferentes deportes como golf y otros. Y bueno, son productos que, aunque haces el zapato de golf todos los años, el zapato te cambia, los modelos van cambiando. Sin embargo, las historias son equivalentes. Trabajan en una previsión basada en atributos. Y es muy curioso porque hay casos, hay presentaciones de FoodJoy donde ellos han explicado el caso de la implantación de Demantra, que cuando se les pregunta, oye, ¿cuáles son los eventos causales que habéis utilizado? ¿Cuáles son los atributos claves con los que hacéis previsiones? Dicen, no, esto es secreto. Hemos implantado Demantra, nos funciona muy bien, pero después de haberlo implantado y haber afinado, ¿cuáles son los eventos causales que afectan mi demanda? ¿Y cuáles son los atributos que debo gestionar para saber y afinar una demanda con un menor error? Bueno, es algo que es secreto. No lo presentan en ningún evento porque es su diferencia competitiva. Demantra empieza a ser una herramienta competitiva donde sí, entre toda la comunidad de usuarios participan, colaboran a nivel técnico, a nivel informativo, pero a nivel de negocio son clave. Pensad que aquí hay un 50% de estadística pura y cálculo, pero hay un 50% de procesos de negocio. Luego tenemos clientes, bueno, casos de clientes que han reducido el error. Lo de reducir el error es subjetivo. Si estás muy mal hoy y pones un Demantra, igual puedes reducir el error en un 40-50%. Si ibas medianamente bien, puedes reducir el error en un 10-15%. Lo importante es que cada vez que reduces el error, estás reduciendo stocks, estás reduciendo producto, estás reduciendo obsolescencia, estás aumentando el nivel de servicio y eso beneficia al producto. Tenemos casos, fijaos que estas es información que todo viene
de presentaciones hechas por nuestros propios clientes, ¿sí? Por ejemplo, este cliente que se llama Arvin Meritor, que hace equipos para el sector automoción, camiones, tanques, sistemas trailers, hace motores, hace suspensiones, hace frenos, hace diferentes productos. Fijaos que cuando han implantado Value Chain Planning de Oracle, ellos han puesto 3 componentes básicos. Han puesto el Oracle Transportation Management para todo lo que es la gestión de transporte. Han puesto ASCP, Advanced Supply Chain Planning, para todo lo que es la coordinación y la generación de órdenes de producción y de distribución, y de Mantra. Y ellos lo definen como que Planning es el motor, ASCP es el motor, el que calcula las órdenes, los tamaños, las cantidades, las órdenes económicas, la fecha en que tiene que salir la orden para que llegue en el tiempo correspondiente. Forecast de Mantra es el cerebro del sistema. Y luego está OTM, Oracle Transportation Management, que son las ruedas, porque son la parte vehicular, la parte de ejecución. O sea, el cerebro, que es de Mantra, es donde se busca decir cuánto necesito hacer y cuánto tengo que tener en cada localización de cada producto a futuro, 2, 3, 4 meses vista. Y a partir de ahí, los motores de planificación y los motores de transporte generan las órdenes y generan la ejecución como tal. Pero de Mantra es el cerebro del sistema. Aquí hay datos de mejoras, el Forecast Accuracy para las diferentes líneas de negocio y cómo han ido mejorando en este ciclo de cálculo, ¿no? Donde antes pasaban en promedio unas 14 horas para definir un forecast semanal, pues ahora es un proceso que hacen en 2 horas. En el caso de Kodak Europa, hay diferentes elementos que ellos han señalado como críticos en el éxito de su proyecto con The Mantra, pero básicamente el segundo es el vital, crear forecasts basados en atributos. No me vale el código de la cámara que se vendía hace 2 años. El código de la cámara que se vendía hace 2 años, que era de 2 megapíxeles, era el top de la gama. Hoy el top de la gama es la de 14 megapíxeles. Con lo cual yo no tengo que ver la historia de la cámara de 2 megapíxeles. Tengo que ver la historia de la cámara que era top en aquella época. Tengo que ver los atributos de usabilidad. Zoom, waterproof o no. Todos los atributos que me definen cómo se va a comportar el lanzamiento de nuevos productos, porque si algo es clave en esta industria es nuevos productos. Lo veis aquí, básicamente los atributos que trabajan son valores inherentes principales de la cámara, valores menores dentro de la fisionomía de la cámara, luego formato, LCD, el precio, la banda de precio en que se mueven. Pensá que el primer evento causal que se trabaja en The Mantra, uno de los primeros que se puede trabajar, es el precio. ¿Cómo me afecta la elasticidad en la demanda? Veo la historia de lo que he vendido, sí, pero vamos a hacer correlación con precio. Y vamos a hacer correlación no con el precio del producto, vamos a hacer correlación con la diferencia del precio de mi producto competidor. O sea, ya no es hacer previsión de vendí 10.000 porque vendía a €1. Y luego vendí 20.000 porque vendía a medio euro. No, no, a 0,50 céntimos. No, vendí 20.000 porque vendía un 3% menos del precio de mi competidor. Entonces, la diferencia de precios o el precio per se son eventos causales y es el primer elemento que se trabaja. Los otros son población, bueno, muchos. Otro de los claves, dependiendo de la industria, os comento rápidamente porque lo tenía aquí. Por ejemplo, Fairfax, que está aquí en Media and Entertainment. Fairfax hace revistas y periódicos. A Fairfax no le hablemos de la previsión de lo que se va a vender de un periódico dentro de 3 semanas. A Fairfax hay que darle la previsión de ventas de mañana. Y los eventos causales que aplican son la población en cada uno de los puntos de venta, la distribución geográfica de esa población en todos sus atributos, en todos, bandas de fecha, religión, orientación política, etcétera, etcétera, y luego una ponderación un poco sui generis del tipo de noticias que se está generando en el día. Inclusive, trabajan eventos causales, que es el básico de este negocio,
que es el día de la semana. El 18 de marzo de hace 3 años, el 18 de marzo de hace 2 años y el 18 de marzo del año pasado no se vendió lo mismo porque eran días diferentes. Era un miércoles, era un viernes y era un domingo y las ventas son diferentes. Entonces el primer evento causal que trabaja Fairfax es el día de la semana. El primero que afecta o pondera o ajusta esa previsión. Luego tenemos clientes como Cisco, y estas son pantallas extraídas de una presentación que ha hecho Cisco en uno de los eventos del Oracle Open World. Como veis, la gente de Cisco ha explicado que su proceso de previsión de la demanda la hacen con Oracle Demanda, y Oracle Demanda es el que sirve como motor para hacer Sales and Operation Planning, lo que llaman el Consensus Demand Planning. Y aquí ven las gráficas de lo que es la mejora en el accuracy, en el error, de la reducción del error. Y estamos hablando de Cisco con 26.000 millones en promedio de ventas anuales, con centenas de productos y sobre todo centenares de productos nuevos, porque de eso se basa el negocio de Cisco. Está a la vanguardia de tecnología en los productos que tiene que colocar en el mercado. Hay todo un camino. Lo que proponemos con Oracle de Mantra es comenzar con las gestiones básicas de las previsiones e ir evolucionando. No atacar el último nivel de una sola vez, de un solo golpe, ¿no? Sino que ir evolucionando con de Mantra. Y eso es lo que le hace interesante la gestión de previsiones y Sales and Operation Planning con de Mantra. Yo, como veis, sobre 1 hora y cuarto la presentación. Os dejo unos minutos para preguntas, comentaros que está mi email por cualquier pregunta que tengáis. Os sugiero que busquéis vía internet dentro de Oracle todo lo que esté relacionado con Value Chain Planning. Dentro de ellos veréis de Mantra y todo el resto de soluciones que tenemos. Y bueno, ya solo como una acotación, también podéis ver nuestro blog de Oracle Aplicaciones para Iberia, donde tenemos información de los nuevos productos que tenemos, información y noticias. Y muy en concreto os comento que he escrito hace unas semanas, que bueno, le he puesto un título muy sugerente, como veis. Y a ese título muy sugerente lo que hago es una pequeña disertación de reflexiones de a dónde debemos apuntar con un proceso de demanda consensuada. Y bueno, siguiendo este link, os propongo hacer la lectura y luego que me deis vuestras aportaciones, que es lo más interesante para mí y para Oracle, el saber de primera mano de nuestro mercado qué es lo que pensáis y qué es lo que opináis. Y hasta aquí lo que es presentación formal y abrimos la ronda de preguntas. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José, interesantísima la presentación. Recordaros que bueno, podéis hacer las preguntas o levantando la mano, que ya había alguna mano levantada, supongo que querrán plantear la pregunta vía voz IP con un micrófono, o escribiéndola donde pone chat. Ahí podéis escribir la pregunta y yo se la trasladaré al ponente. Sí, me preguntan si podemos tener una copia de la presentación. Sí, recordaros que este webinar se va a publicar en apenas 2 horas en nuestra red de portales. Podéis verlo en demosdesoftware.com. Ahí os mando a todos el lugar en el que publicamos la presentación de forma prácticamente inmediata, en demosdesoftware.com. También podéis ver ahí pues otros muchos webinars que hemos celebrado con Oracle España y con partners de Oracle, que bueno, pues son uno de los fabricantes más activos ahora mismo en lo que es generación de contenidos y acciones en el online. Bueno, entonces, yo no sé si, José Manuel, has levantado la mano para preguntar lo de la presentación o quieres plantear, quieres que te abra el micrófono para plantear a José alguna pregunta. Bueno, yo te voy a abrir el micrófono a ver si quisieras hacer una pregunta.
José Manuel. José Manuel, no, bueno, pues será que solo la presentación, gracias, vale. Pues cierro el micrófono a José Manuel. Recordaros que podéis hacer las preguntas en donde pone chat también, y yo se las trasladaré a José. Bueno, mientras la audiencia se anima a plantearte alguna pregunta, José, a mí me gustaría que me respondieras a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la audiencia una pequeña encuesta, vamos, una pregunta que y ahora me la vas a contestar. La pregunta es algo que seguro que todos vosotros os habéis preguntado. Es decir, si los ERPs ya tienen previsión de la demanda incorporada, o algunos ERPs al menos, ¿por qué tengo que utilizar un producto aparte? Bueno, aunque evidentemente a partir de la presentación, pues seguro que algún concepto ha podido cambiar relativo a esto. Contestarme si estáis de acuerdo en que si los ERPs ya tienen previsión de la demanda, pues no es necesario contratar, digamos, o tener un producto independiente. Y ahora diremos los resultados. Venga, a ver si me podéis votar en la encuesta, luego José nos explicará las razones. ¿Estáis de acuerdo con la afirmación o no estáis de acuerdo con la afirmación? Ya queda menos y os digo cuáles son los resultados. Falta alguno por votar. Bueno, pues terminamos con el 80% y entonces José, el 25% dice que está de acuerdo con la afirmación y el 75% dice que no está de acuerdo con la afirmación. Explícanos por qué debe o deberíamos de pensar en un producto independiente para la previsión de la demanda frente a los módulos o las funcionalidades que ofrecen algunos ERPs. Sí, bueno, os comento. Hay dos diferencias básicas. Una diferencia es de forma, ¿sí? Y otra de esencia de lo que se está trabajando en las previsiones. La primera es de esencia. Cuando trabajamos un ERP, estamos trabajando con un sistema transaccional, un sistema que registra datos, registra órdenes de ventas, inventarios. Está pensado para llenar una información en unas tablas, luego explotarlas, ¿sí? Pero que trabaja de una forma en que se basa en el registro de los datos. Hace sus cálculos, pero se basa en el registro. Cuando trabajamos previsiones, el 90% del elemento clave es el hacer el barrido histórico y hacer el cálculo, que es un tema que se hace en memoria. Con lo cual, ya estamos hablando de una dedicación muy diferente de que hacemos del sistema en un ERP al de previsiones. Y aparte de esto, los datos que va a leer, que son los históricos, tienen que estar estructurados de una forma que los pueda digerir para aplicar estos métodos estadísticos. Y entonces, los ERPs tienen sus métodos, tienen sus tablas de históricos, tienen sus tablas de registros, pero digamos que son una aproximación muy buena, inicial, a trabajar el problema de las previsiones. A ver, calcular unas previsiones en el ERP está bien, pero recordar, las previsiones es reducir el error. Entonces, si en mi proceso estoy trabajando con unos métodos básicos y puedo ir a unos métodos más avanzados, donde el error es menor, si en mi proceso puedo involucrar personas o participantes que me permitan hacer una demanda consensuada, el error de mis previsiones va a ser mucho mayor y eso se traduce en lo que es el bottom line de la parte financiera de la empresa. Y esto, pues los RPs no lo tienen tan preparado, son un camino, pero entendemos que no es el estadio final al que tiene que llegar una empresa. Lo ideal es seguir evolucionando. Y lo mejor
técnicamente hablando, es hacerlo con un producto que se dedique solo a previsiones y que te dé suficiente recorrido para trabajar no solamente la explotación de esos datos, sino los cálculos. Esta es la diferencia básica. ¿Cuáles suelen ser, aunque lo hemos entrevisto en tu presentación, en las últimas diapositivas, cuáles suelen ser, supongo que habrá una gran variedad de proyectos, de sectores y de consecuencias de la implantación de un software, de un sistema como Demantra, pero haciéndome un resumen, ¿cuáles podrían ser las consecuencias inmediatas más palpables, los beneficios inmediatos más palpables después de la implantación de un sistema como Demantra? Lo primero es comentar que la implantación en el concepto tradicional que tenemos de implantar un RP o en un proceso, en un sistema como Demantra, no tiene un día de go live. O sea, no tiene un día en que decimos ya he implantado todo. O sea, cuando trabajo en la implantación de un RP y digo voy a montar mis compras, mis finanzas y mis ventas, pues hay un día en que tengo que tener a punto cómo hago las órdenes de venta, cómo hago las órdenes de compra y mi plan contable para que se refleje, y eso tiene que funcionar. Vamos, el día de Go Live tiene que funcionar todo. Después puede haber evoluciones, pero digamos que ese día ya tiene que estar 99% hecho la implantación. Y eso tiene un tiempo. En el caso de Demantra y de muchos sistemas de planificación, en el caso de Demantra, el primer retorno de la inversión que obtienen nuestros clientes es muy rápido. Desde el momento en que cargan todas sus historias de ventas, generan unos primeros forecasts con unos errores mucho menor, porque ya están trabajando métodos ponderados. Entonces, en muchos casos, sin tocar nada, en 60, 90 días, base de datos, integración, captura, un poco de limpieza, generar los pasos básicos para generar el proceso y cálculo, en pocos días ya tienen un retorno de inversión. Y entonces a partir de allí, digamos que es un proceso de nunca acabar, entre comillas, ¿no? No es que te pases toda la vida implantando. No, sino que simplemente ya empiezas a trabajar, pero empiezas a mejorar tu proceso. Empiezas a agregar eventos causales, empiezas a señalar eventos causales. Entonces hay clientes donde en esa primera fase pues han estado semanas, y hay otros clientes donde en esa primera fase han estado un poco más de tiempo. Por ejemplo, hay clientes que trabajan con artículos configurados donde, bueno, a la hora de poner en marcha el tema de gestión de demanda dependiente e independiente y todas listas de materiales y todo esto, pues bueno, es un poco más complejo. Entonces no puedes arrancar el proyecto en semanas, ya necesitas un poco más de dedicación. Pero hay clientes donde al abordar Demantra han dicho, vale, tengo Demantra para hacer forecast estadístico puro y duro, y tengo Sales and Operation Planning, que es toda la plataforma colaborativa en que todos los participantes crean el plan consensuado. Pues ¿sabes qué? Yo tengo la historia de datos, pero es una historia con muchos problemas. Esto es un caso real. Historias con muchos problemas, bases de datos diferentes, la empresa había comprado otras empresas, con la cual la historia de ventas y de demanda estaba en diferentes sistemas. Dijo, mira, el primer día no voy a hacer forecast estadístico puro y duro. Voy a hacer Sales and Operation Planning. Y entonces se sentaban a hacer Sales and Operation Planning con un pseudo forecast estadístico, y ventas, marketing, finanzas, creaban. Y luego, a medida que fueron limpiando y generando la historia en Demantra, ya pasaron al forecast estadístico. Entonces, no hay una aproximación única a implantar Demantra. Lo que tiene que haber es un objetivo final y un camino. Lo que proponemos con Demantra es que ese camino llega hasta los niveles más avanzados como un Integrated Business Planning. Que el cliente está tranquilo, que tiene producto suficiente y robusto para que lo acompañen en todo ese proceso. Esa es la idea de la implantación de Demantra y de un sistema de planificación de Demantra. O sea que el Sales and Operations Planning puede tener repercusiones, digamos, inmediatas, el ROI que se extrae de aquí de una forma rápida, por ejemplo, no sé, en los cálculos de stocks, por ejemplo, o lógicamente en lo que es los volúmenes de producción, ¿no? Como efecto inmediato de tener un sistema de Sales and Operation Planning más preciso, por así decirlo. Sí, definitivamente es así.
un forecast con un menor error, el error apunta directamente a stock de seguridad y stock de seguridad es dinero. Stock de seguridad es nivel de servicio y stock de seguridad es, bueno, dentro de lo que serían las previsiones óptimas, obsolescencia de productos. No me interesa saber que voy a vender 100. Me interesa saber que voy a vender 100 y que eso esté entre 95 y 105. Porque si el sistema me dice 100 y luego son 42, pues o dejo de vender en familias de productos, dejo de vender productos porque no lo tenía hecho y en otras tengo producto en stock que no me sirve para nada. Y esto pensando en una empresa que tenga unos artículos que sean bastante estacionales o bastante estándares, ¿no? Hablo de la barra de chocolate, por decir algo, ¿no? Que es bastante, ¿no? Hablo de una bebida tipo Coca-Cola. Vale, ahí no hay más nada que inventar en el producto. Pero, ¿qué pasa con el sector moda? ¿Qué pasa con el sector de que fabrican productos para decoración? ¿Qué pasa con los que fabrican muebles? Nosotros tenemos de clientes a Hunter Douglas, que hace todo lo que son muebles, persianas, ventanas. Claro, tienes que estar completamente renovando tus catálogos. Como no apuntes bien a unas buenas previsiones con el menor error, la mitad de lo que has ganado lo pierdes dejando producto obsoleto. Entonces, producto obsoleto, nivel de servicio, y todo eso se consigue con un menor error en la previsión de la demanda. Es lo fundamental. Por la experiencia que tú tienes, ¿qué nivel de conocimiento tiene, bueno, pues la empresa española, en este caso, de este tipo de productos? Ya no solo me refiero a demanda, es decir, hay mucha cantidad de productos diferentes en las TIC y cada vez más, ¿no? Muy verticalizados, muy de nicho. ¿Qué nivel de conocimiento hay en España en las empresas que pueden utilizar este sistema, que son muchas, por decir casi todas, de que existen, meramente de que existen este tipo de herramientas? Sí, bueno, lo primero es decir que toda empresa que venda un producto físicamente estocable tiene que hacer previsiones. No digo que lo fabrique, así sea comprarlo y venderlo. Producto físicamente estocable tiene que hacer previsiones, tiene que hacer un plan. Lo ideal sería que el mercado me pidiese el producto y en el momento en que me pidan el producto yo voy a comprarlo, empiezo a fabricarlo y cuando lo tenga hecho lo entrego. Eso sería lo ideal. Parto cero inversión, tengo el pedido y luego comienzo a trabajar. Sabemos que esto no es así en la inmensidad de empresas. En todas las empresas en España se hace previsión, en todas. Llámalo plan, llámalo previsión, llámalo reunión del forecast. En unas se trabaja con sus datos históricos, en otras se trabaja con los datos históricos, pero no se le hace mucho caso, porque las personas conocen un poco mejor el mercado, lo que sucede en la calle. Y a la persona de ventas, pues mira, los históricos le van bien, pero él que está en contacto con sus grandes clientes sabe lo que le van a pedir. Entonces, digamos que hay de todo. Unas saben lo que están haciendo porque le ponen nombre y apellido, otras no le ponen el nombre y apellido al proceso de cálculo de previsiones, pero lo están haciendo. Lo importante es que una vez que te identificas que necesitas hacer esto porque tu negocio necesita trabajar con un plan, es saber en qué estadio estás y buscar las herramientas correctas que te ayuden. Pero no que te ayuden a darte solución al día de hoy, sino que tengas suficiente margen para trabajar el día de mañana. Y ahora le damos el nombre de Sales and Operation Planning y suena así todo tan... Pero al final no es más que eso, es una mesa donde se reúnen todos los participantes y tienen que quedar en un plan definitivo basado en unas previsiones como punto de partida. Que en unas empresas son pequeñas y son 2 personas y se sientan una vez al mes y lo tienen hecho, perfecto, pero en otras, nada más que por el número de productos, por el número de personas en el área de ventas, en marketing, en operaciones, etcétera, ya son tantos que ya hay que armonizar ese proceso y ya no es tan sencillo. Lo ideal es estar más cerca del mercado, con lo cual un proceso que te lleve planificar durante un mes, tienes que bajarlo una semana y si no a días.
tienes que estar más cerca del mercado. Todas las empresas que se ponen en contacto con nosotros de una manera u otra hacen esto. Pensar que para hacer previsiones puedes comenzar con tus datos históricos y cargarlos en tu RP o en un Excel, ¿vale? O sea que a partir de ahí ya estás haciendo el proceso. Pero claro, hay un largo recorrido si quieres que ese proceso tenga un impacto directo en tu negocio y sea una herramienta competitiva, una diferencia competitiva con respecto a los otros competidores que tienes en el mercado. O sea, no es hacer previsiones por hacer previsiones, es hacerlas bien, hacerlas a tiempo y hacerlo mejor que mis competidores. Ya no solamente fabricar el producto, sino que financieramente mi empresa trabaje mejor. Por eso lo de apuntar a un Integrated Business Plan. Y a nivel, digamos, de metodología, es decir, a nivel de dónde englobarías o dónde crees tú que debe de encardinarse, por así decirlo, un departamento que coordine el Sales and Operation Planning. Yo de forma natural, cuando empecé a oír pues la existencia o empecé a conocer la existencia de este tipo de productos, de software, y como tenemos que meterlo en algún portal, de forma natural pensé en Business Intelligence. Es decir, sería lo normal que dentro del paraguas, por ejemplo, de un centro de competencia en Business Intelligence de una empresa de bienes de consumo o de alimentación, de Mantra cayera dentro de ese paraguas, o sea que a la vez que tú estás haciendo un análisis de las ventas del día anterior, hagas un análisis de las ventas el día que viene, ¿no debería de estar bajo el mismo paraguas? Yo le daría la vuelta a la afirmación. Business Intelligence cae dentro de paraguas de Demantra, de previsión de demanda. ¿Por qué? Porque las herramientas de BI no hacen previsiones, pero las herramientas de previsiones hacen un BI. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de previsiones muy básico, que por debajo tienen un BI muy básico? Entonces, en algunos casos le pones un BI externo, donde recibes tus datos históricos y los puedes mover y tienes las herramientas tecnológicas suficientes para esto. En el caso de Demantra, cuando se crea el producto nace de unos modelos matemáticos, con una filosofía Bayesian-Markov, que es que no lo ves en los productos que se comercializan. Y no lo ves en ningún BI. Entonces, pero se dan cuenta de que Forecast no es solo Forecast es unos buenos modelos matemáticos, una buena gestión de eventos causales y correlación estadística, una buena metodología colaborativa gestionada por un workflow y una tecnología de BI para mover todos esos datos. Entonces, digamos que Demantra no estaría debajo de un BI. El BI está debajo de Demantra. Por eso es que Demantra lo podemos utilizar como BI de mis ventas, de mi demanda o de cualquier dato que le pongamos dentro, ¿sí? Lo podemos utilizar como BI, pero un BI no lo podemos utilizar como un Sales and Operation Planning. Ha quedado claro. ¿Qué grado de adopción, tiene ahora mismo, me puedes decir aproximado, ¿no? Tiene Demantra ahora mismo en España? ¿Me podrías también hacer un poco de historia desde cuándo estáis vendiendo Demantra como tal en España? El producto está dentro de la suite de soluciones de Oracle, pero viene de la adquisición de una empresa llamada Demantra, que solo hacía esto, que el nombre viene de Demantra, donde nuestro mantra es la demanda. Y esta empresa, era una empresa que iba especializada
para trabajar en proyectos con grandes empresas. Desde el momento en que Oracle adquiere Demantra, lo pone a disposición de todos sus usuarios y de nuevos usuarios que utilicen debajo cualquier RP o cualquier sistema transaccional para gestionar el negocio. Digamos que la implantación se está haciendo de manera muy progresiva, muy pensada en, primero, nuestros clientes, porque de una forma natural lo que sucede es que el que ha adquirido un sistema transaccional o RP de una marca, por lo general, tiende a ponerle el módulo o submódulo de previsiones de esa casa. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, Demantra es muy específico y en muchos de nuestros clientes, pues ya se dan cuenta de que con Demantra pueden ir mucho más lejos. Y lo que comento, utilizar Demantra como una herramienta competitiva significativa. Entonces, aparcan un poco lo que sería el módulo normal de previsiones que están utilizando y están haciendo los análisis correspondientes. En otros, pues simplemente están saliendo al mercado a ver lo que hay y estamos en procesos, bueno, procesos de presentaciones y de demostraciones donde hay de todo, hay quienes van apuntando mucho al tema forecast puro y duro y hay otros que van apuntando más al tema de planificación consensuada, en fin. O sea que ahora estamos en un proceso de adopción, pero en que inclusive podría decir que estamos en un proceso de evangelización dentro de lo que es Ibérica, ¿no? Lo que es Península Ibérica, porque dentro de Oracle pues hay muchos países donde dentro de su base instalada de clientes, pues ya hay muchísimos que tenían Demantra de mucho antes de que Oracle adquiriese la empresa como tal. O sea que ya eran clientes por partida doble, digamos. O sea que en España no hay base de datos instalada de Demantra, ¿no? No, en España no hay proyectos en vivo ahora con Demantra. Pero hay procesos de adopción de Demantra que están en camino. ¿En Latinoamérica tienes algún dato Sí, ¿tienes algún conocimiento? En Latinoamérica, bueno, LAC como región se apoya mucho de lo que sería América, de Estados Unidos, y bueno, mis compañeros trabajan en diferentes países, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Colombia y en México. En todos hay, digamos que hay casos de clientes, pero digamos que en esos cuatro hay ya una base instalada considerable. Por ejemplo, en Colombia hay una empresa de pinturas que está trabajando con Demantra, así de las pocas que me acuerdo así muy rápido, ¿no? Pero hay clientes. Hay clientes, y no te digo de hace unos meses, ¿no? Clientes que inclusive ya eran clientes de Demantra antes de que fuese Demantra adquirida por Oracle, y otros y muchos clientes nuevos. Yo a nivel región no podría darte una cifra exacta, pero así listadas, recuerda que también hay muchas de nuestras empresas, o muchas de las empresas que adquieren Demantra, no quieren de entrada distracciones, y entre esas distracciones no quieren estar el primer día he comprado esto, voy a poner esto, sino simplemente nos piden por favor que durante un tiempo prudencial o hasta que el proyecto esté en marcha no comentar nada de que están trabajando con el producto. Entonces tenemos muchos casos, pero que bueno, no estamos permitidos a dar sus nombres, y en otros casos sí. Una vez que ya están en vivo, que ya están funcionando, pues ya podemos comentarlos. Inclusive muchos de ellos van a nuestros eventos y comentan sus casos y sus experiencias, y dentro de la comunidad de usuarios de Oracle pues participan activamente entre ellos. Ahí Oracle no gestiona nada, sino simplemente los pone en contacto, y en las reuniones de usuarios pues se intercambian experiencias y bueno, y posibilidades. Pero en Latinoamérica hay muchos casos, y hay muchos casos funcionando desde hace muchos años, y este último año han habido muchas ventas de proyectos significativos.
Ujú. Bueno, la última pregunta que te hago, Oracle en otras ocasiones, por ejemplo, Oracle Transportation Management, que hicimos un webinar también muy interesante al respecto. La verdad que Oracle tiene un abanico de aplicaciones que yo diría casi impresionante, ¿no? Porque hay otras marcas que hacen más consultoría o que tienen, son grandes también, pero tienen menos productos, ¿no? Menos opciones. Pero la verdad es que Oracle, solo estudiar el catálogo de opciones que tiene Oracle ya es un trabajo, ¿eh? Porque entonces, hay muchas, por ejemplo, Oracle Transportation Management, como te digo, había una comunidad online bastante importante, incluso con una web en la que había, bueno, pues, un foro y tal. No sé si pasa lo mismo con Demantra, porque se brinda bastante el producto a que haya también una comunidad online importante. Aparte de lo que son las reuniones físicas anuales, supongo que harán. Sí, digamos que dentro de todo lo que es el paraguas de solución supply chain, que Ujú, nosotros la denominamos value chain planning, ujú, ujú, están en value chain planning todo lo que es generación de planificación. Ahí estamos hablando de la rueda que os mostraba en la segunda lámina, estamos hablando de varios productos, 8 o 10 productos, ¿vale? De acuerdo al tipo de problema que tengas, pues, y dentro de ellos está Demantra. Nosotros la comunidad la trabajamos a nivel de Value Chain Planning. ujú, Oracle Transportation Management cae dentro del grupo de Value Chain Execution. Es ujú. cierto, tiene un componente de planificación, pero que es muy específico de transporte y está dentro del grupo de Value Chain Execution. O sea, no se concibe un OTM solo de planificar el transporte, sino que se concibe como planificarlo y ejecutarlo. Entonces está más en la parte de ejecución. Luego hay otras comunidades de usuarios muy específicas, por ejemplo, los de eh, Asset Intensive Management, que son para todas las empresas que usan nuestros módulos de mantenimiento y de gestión de activos físicos, por ejemplo, tienen una comunidad muy específica. Digamos que así a grosso modo hay las comunidades de usuarios de RP, las comunidades de usuarios de Intensive Management, las comunidades de usuarios de CRM, las comunidades de usuarios de Hyperion para todo lo que es Financial Planning, las comunidades de usuarios de Value Chain Planning, que dentro está de Mantra, y las comunidades de Value Chain Execution, que dentro está OTM. ¿Sí? Entonces van más a ese nivel. Ya no llegamos a, sí lo hay, pero no son grupos de usuarios ya a nivel granular de producto o módulo, sino de grandes soluciones. Bueno, de cualquier forma, seguro que esas comunidades siempre van a estar en inglés Sí, sí, sí. y Bueno, de hecho en Facebook, si entras en Facebook y pones Oracle Value Chain Planning, ujú. pues te puedes hacer amigo de Oracle Value Chain Planning y verás la actualización de noticias. Por ejemplo, si te conectas ahora, podrás ver que dentro de Value Chain Planning hay noticias relacionadas con varios componentes de nuestra solución, unos para Production Scheduling, otros para la parte de distribución, pero por ejemplo hay un caso que es Enzyme, que es una empresa que hace biotecnología y, digamos que medicinas específicas, que bueno, comenta su caso en una presentación abierta que hubo en Open World sobre de mantra, ¿no? Toda la experiencia de implantar de mantra y muy interesante porque comenta los puntos a tener en cuenta, puntos claves, cosas que no se deben olvidar cuando se abordan este tipo de proyectos, dentro de su experiencia, dentro de su sector. Y entonces, por ejemplo, o sea que hay diferentes comunidades de usuarios dentro de Oracle y abiertas que tocan Value Chain Planning y de mantra. Bueno, animar a todos bueno, a la audiencia que, bueno, que todavía hay bastantes que se mantienen después de casi 2 horas, porque la verdad es que el tema es muy interesante. Animarles a que, porque desde nuestros portales, desde rp-spain.com, desde bi-spain.com, bueno, desde todos los diferentes portales que tenemos, vamos a ir llamando a estos primeros clientes de Demantra en España bueno, que empiecen a funcionar y tendremos aquí experiencias directas de ellos y vamos a hacer un foco y un seguimiento importante de todo lo que tiene que ver con Demantra y Sí, otros productos de Oracle, por ejemplo, como Oracle Transportation Management, que me parece que son sí. realmente productos muy, Yo, muy interesantes, ¿no?
Yo quería hacer un inciso en este comentario que has hecho. Es cierto que a nivel mercado tendemos a mirar o a ver de mis vecinos quiénes están utilizando cuál o tal producto, pero pensar que en este tipo de herramientas, pues nuestro scope de mercado no debería limitarse a Iberia. ¿Ah? Eh, muchas, desde pymes, estoy hablando de pymes con cierto tamaño, están buscando mercados y están trabajando a nivel global en otros países, colocando sus productos, vendiendo sus productos. Y cuando se trata de buscar herramientas que me ayuden a procesos de negocios que son significativos, como el caso de previsión de demanda y Sales and Operation Planning, pues tampoco tengo que limitarme geográficamente a ver qué vecino dentro de mi ciudad tiene el producto o no. Yo creo que tenemos que abrir un poco más ese scope a nivel europeo o a nivel mundial, ¿por qué no? Pero a nivel europeo, fácilmente. Así como en Estados Unidos, geográficamente buscan en Estados Unidos, pues aquí no tenemos que limitarnos a Iberia, podemos buscar quienes como yo están utilizándolo y cómo a nivel europeo. En Francia, en Italia, perfectamente. Eso es una cosa, porque si te das cuenta, para otras cosas sí se hace de forma natural. El otro día hablaba con uno de nuestros clientes que está evaluando de Mantra y mira, tiene una cantidad de equipos, de herramientas, de máquina de herramientas que compra en Alemania, que compra en Japón. Y entonces dices, pero tú cuando compras esto, ¿dónde buscas la máquina, herramienta para tu proceso específico? Dice, lo busco donde lo haya y veo quién lo tenga. No veo al vecino aquí si lo tiene o no, veo quién lo tenga, porque mi negocio es ser competitivo y ser mejor, pero no a nivel local. Pues igual para herramientas de este estilo, donde la comparativa tiene que ser, bueno, a otro estadio. Pues Entonces, eso, este es el inciso que hago, el comentario que hago a este respecto. eso me parece muy interesante y efectivamente nosotros tenemos, bueno, incluso hay gente de Oracle y de Oracle Marketing en la web, en el webinar. Y bueno, efectivamente yo creo que podría ser muy interesante traer casos que no tienen por qué ser españoles, porque entre otras cosas porque ahora todavía no lo hay, pero sí cualquier país europeo que servirá y mucho a las empresas españolas que están mirando el reducir los errores en la planificación de la demanda. Pues muchísimas gracias, José, muchísimas gracias a la audiencia que se mantiene con nosotros. Recordaros que en apenas 2 o 3 horas en esta maravilla que es Internet tendréis a disposición en demosdesoftware.com con capítulos, puesto el webinar de hoy, de estas 2 horas, con el webinar completo. Sois vosotros los que elegís qué os interesa o no, no seremos nosotros quien nos recorte el webinar porque hay muchos intereses y nunca se sabe bien qué es lo que puede interesar a cada uno. Estaros atentos a todos nuestros portales porque organizamos webinars no solo de Oracle, sino de otro tipo de tecnologías, pues de forma diaria prácticamente, desde it-spain.net. Podéis ir a tecnowebinars.com y ahí tenéis una completa agenda de los eventos que vamos organizando. Os lo escribo aquí, tecnowebinars.com, y en toda nuestra red de portales pues vamos anunciando y vamos informando de los diferentes webinars que vamos organizando. Muchas gracias a todos y espero veros en alguna otra ocasión por aquí. Un saludo.